Buenas tardes, sean todos bienvenidos, mis hermanos. Estamos ahora transmitiendo desde las instalaciones de la Iglesia Bautista del Renuevo y gracias por acompañarnos, sean todos bienvenidos. Y vamos a dar inicio. Antes le voy a pedir solamente que al término del mensaje me dé un minuto para compartirle algunos anuncios. Así es que vamos a dar inicio y oramos a nuestro Señor. Padre, gracias te damos por esta tarde, estas bendiciones que tú nos has dado a través de toda esta semana. Gracias por tu misericordia, por tu paciencia, Señor, por tu poder y por tu amor para con nosotros. Y en que también podemos apartar este tiempo a fin de alabarte a través de la predicación de tu palabra y rogándote que tú nos dirijas, Señor, para entender y vivir este mensaje y permítanos pues seguir creciendo en la fe, en el amor y en la esperanza en Jesucristo tu Hijo. Oramos también rogando que limpies nuestras mentes y corazones, perdones nuestros pecados, nuestras ofensas, Señor, y que tu Espíritu Santo nos ministre, nos dirija hacia toda verdad que es tu palabra. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén, Padre. Bueno, mis hermanos, estamos ya por terminar este domingo con el estudio de la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Entonces hoy vamos a terminar este capítulo 5, pero antes vamos a ver unos versículos introductorios. Y el tema de este mensaje es la importancia de la iglesia local. Entonces quisiera pedirles que por favor me acompañen en el Evangelio de Mateo, primeramente, Mateo capítulo 16, en los versos del 15 al 18. Mateo 16, versos del 15 al 18. Y vamos a ver por qué es importante la iglesia, por qué es vital la vida de la iglesia y por qué es importante que los creyentes estemos bien integrados en la vida de una iglesia local. Mateo 16, versos del 15 al 18, está el Señor Jesucristo hablando con sus discípulos y les hace la pregunta de ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y verso 14, unos dijeron Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Le preguntan los discípulos. Verso 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bueno, ¿por qué es importante la iglesia? Vamos a ver algunas razones. En primer lugar, es importante la iglesia porque fue establecida y fundada por nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la iglesia cristiana, la iglesia bíblica, no es un invento del hombre, sino es algo diseñado por Dios y con el propósito de ser edificada la iglesia. Ahora, ¿qué significa la palabra iglesia? La palabra iglesia significa sencillamente asamblea, una asamblea, los que están reunidos. Ahora, si le diéramos una definición de iglesia cristiana, sería la congregación de creyentes, ¿verdad?, que caminan juntos para cumplir los propósitos de Dios. Eso sería también otra definición de iglesia cristiana, la congregación de creyentes que caminan juntos para cumplir los propósitos de Dios. Ahora, hay 5 propósitos generales de Dios para la iglesia. Y usted lo recordará. Número 1, o sea, ¿para qué está la iglesia? Para cumplir 5 propósitos. En primer lugar, está para glorificar y adorar a Dios. Es la adoración y es el que siempre se ha exaltado en nombre del Señor. Ese era el primer propósito. El segundo propósito es evangelizar, es decir, compartir el evangelio de Jesucristo con las personas que no le conocen. El tercer propósito es discipular, es decir, ayudar en el crecimiento y en la madurez de cada persona que viene a los pies de Cristo. Eso es el discipulado, ese es el tercer propósito. El cuarto propósito es cultivar el amor fraternal, es decir, el compañerismo. Es muy importante que como iglesia aprendamos a desarrollar relaciones sanas, fraternales, conforme a la palabra de Dios, el compañerismo. Y el quinto propósito es servir. Servir a los demás, servir en el mundo, servir de acuerdo a los dones y talentos que Dios nos ha dado. Entonces, como iglesia, Cristo funda a su iglesia para cumplir estos 5 propósitos. Y obviamente la iglesia cristiana solamente está formada por creyentes nacidos de nuevo, que han sido regenerados, que son salvos, es decir, que se han convertido a Cristo. Así es que, en primer lugar, ¿por qué es importante la iglesia? Porque fue fundada por Cristo, porque fue establecida por Él y porque Jesucristo es el único
fundamento. Nadie puede poner otro fundamento porque el único fundamento sólido y divino es Cristo Jesús. Así es que la iglesia fue establecida por Cristo y no es una ocurrencia del ser humano. Y cuando Dios o el Señor Jesucristo establece la iglesia, pues obviamente tiene una finalidad, ¿verdad? Es decir, no es nada más para ver qué se le ocurre, no. Simple y sencillamente la iglesia es el cuerpo de Cristo y somos integrados a esta iglesia. Bueno, hay dos tipos de iglesia, podemos decirlo así, en el Nuevo Testamento se enseña lo que es la iglesia universal. La iglesia universal está compuesta por todos los creyentes, desde la época de Cristo hasta el día de hoy, todos los creyentes que han nacido de nuevo a través de estos 2000 años y que nos hemos convertido al Señor, formamos parte de la iglesia universal, así se le llama, la iglesia universal de Cristo. Bien, pero también el Nuevo Testamento nos enseña lo que es la iglesia local. Entonces, la iglesia local está constituida por aquellos creyentes que se reúnen en cierta localidad geográfica, ¿verdad? Hay iglesias cristianas locales en Estados Unidos, en China, en Rusia, en España, en México, etc. En todos los países del mundo hay muchísimas iglesias locales, congregaciones que son grupos de creyentes que se reúnen, ¿verdad?, en diferentes lugares, pero que se identifican y son iglesias bíblicas porque tienen la palabra de Dios como su suprema autoridad. Entonces, en segundo lugar, ¿por qué es importante la iglesia? Y en este caso la iglesia local. Bueno, para pertenecer a la iglesia local, el requisito es ser bautizado, ¿verdad? Y de esta manera viene a formar parte activa de una congregación local. Entonces, en segundo lugar, ¿por qué es importante la iglesia? Porque que formemos parte de una iglesia local. Es un mandamiento de Dios, no es una opción, no es una alternativa. Y Dios, que es sabio, por algo fundó la iglesia y la estableció. ¿Por qué? Porque la iglesia cristiana viene a ser nuestra familia, una familia espiritual, una familia en Cristo. Entonces, ahora sí, vamos a ver, 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios 12, el versículo 18. Entonces, el apóstol Pablo, al escribir acerca del cuerpo de Cristo, porque es una metáfora que él usa para que tengamos una idea de cómo es la iglesia. La iglesia es como un cuerpo, la iglesia es como una familia, la iglesia es como un templo. Así es que en 1 Corintios capítulo 12, el versículo 18, dice el apóstol Pablo aquí que más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo de Cristo, como Él quiso. Es decir, cuando una persona viene a Cristo, Dios se encarga a través de su Espíritu Santo de guiar a esa persona, ese nuevo creyente, y establecerlo en una familia, en una iglesia local. Es como cuando nace un bebé. Ese bebé, para que él crezca bien y saludable, necesita estar en el seno y en el contexto de una familia. Entonces, así, para que el creyente en Cristo crezca, madura y se cumplan los propósitos de Dios en su vida, él necesita ser parte de un cuerpo local, de una iglesia local, de una familia, para que él sea parte de la iglesia local. Así es que es Dios, dice aquí, quien nos coloca a los miembros, cada uno de ellos como Él quiso. Entonces, cuando usted viene a Cristo, el Señor ya tiene para usted un lugar en una iglesia para que usted ahí funcione, porque Dios nos coloca, es decir, nadie sobra, porque en su sabiduría Dios nos da a cada quien un lugar específico y también nos da una función específica. Busque por favor Efesios 4:16. Efesios 4:16 está aquí también escribiendo el apóstol Pablo y continúa esta palabra de Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo, bueno, versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, cuando Dios llama a una persona y se convierte a Cristo, Dios quiere que ese creyente crezca en todas las cosas. Es decir, un crecimiento integral, ¿sí?, para que en todo refleje a Cristo. Verso 16 dice, de quien todo el cuerpo, o sea, la iglesia, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificando en amor. Entonces, ¿y por qué estableció la iglesia? Para que a través de la iglesia cada creyente crezca en amor, cada creyente sea edificado,
¿verdad? Y cada creyente entonces contribuya con su actividad propia. Es como en el cuerpo, cada miembro tiene una función específica. Y cuando un miembro de nuestro cuerpo no cumple su función, pues el cuerpo sufre las consecuencias, ¿verdad? Pero el plan de Dios es un cuerpo sano en donde todos los miembros estén funcionando coordinadamente. Así es que si usted es creyente, usted necesita ser miembro activo de una iglesia local para ejercitar su función y para que usted con su actividad propia contribuya para que también otros miembros del cuerpo de Cristo crezcan. Porque no se trata solamente de pensar en nuestro propio crecimiento, sino que ahí el creyente tiene que comenzar a pensar en que ahora él es un instrumento para que otros miembros a quienes Dios va añadiendo a ese cuerpo, a esa iglesia, ellos también crezcan, maduren y sean personas idóneas y preparadas para toda buena obra. Así es que Dios nos coloca y cuando usted viene a Cristo, el siguiente paso después de aceptar a Cristo como su Señor y Salvador es el bautismo por inmersión, ¿verdad? Y una vez que usted se bautiza en una iglesia local, bueno, entonces usted viene a ser parte de ese cuerpo local. Muy bien, en tercer lugar, ¿por qué es importante la iglesia? Porque la membresía, ¿verdad? Es que vamos aprendiendo a crecer a través de adquirir ciertas responsabilidades que serán de bendición para los demás. Ahora, usted sabe que en la vida normal, la vida natural, uno tiene que ir creciendo y madurando como persona. ¿Qué problemas causa una persona inmadura? Muchísimos. Una persona inmadura causa muchos problemas en cualquier entorno donde se encuentre. ¿Por qué? Porque su misma inmadurez, debido a que es toda una persona muy egoísta, nada más piensa en sí misma, en su propia comodidad, etcétera, pues comienza a ocasionar una serie de problemas y de conflictos. Pero esa no es la voluntad de Dios. Cuando una persona supermadura ya asume ciertas responsabilidades. Cuando ya uno tiene cierta forma de pensar, ya uno dejó de pensar como niño, como dice el apóstol Pablo, hermanos, ya dejen de pensar como niños, ahora piense como adultos, como gente madura. Y una persona madura, ¿cómo piensa? Piensa ya asumiendo sus responsabilidades, no las evade. Porque eso es parte de la madurez. Uno va sabiendo que en la medida en que uno va creciendo y va madurando, uno tiene que asumir algunas responsabilidades. Así es parte de la vida. Pero esas responsabilidades nos van dando experiencia, nos van dando madurez, nos van fortaleciendo. Entonces, las responsabilidades no deben de tener una connotación negativa, ¿verdad? Sino al contrario, son un privilegio. Servir, asumir responsabilidades, porque a través de esas responsabilidades es como vamos nosotros siendo más sabios en el Señor, vamos siendo más fortalecidos y vamos viendo que realmente la responsabilidad es una bendición. Y es algo que Dios, es un medio que Dios usa también para nuestro desarrollo. Entonces, la tercera causa de por qué es importante la iglesia es porque a través de la iglesia aprendemos a adquirir ciertas responsabilidades que serán de bendición para los demás. Bueno, ahora sí, vamos de lleno a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, observe lo siguiente, cuando Pablo escribe una carta a un grupo de creyentes, a una congregación local, pues tienen un nombre por lo regular, ¿verdad? Y aquí los identifica, por ejemplo, Primera Tesalonicenses 1:1, dice aquí, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses. ¿Se da cuenta? Entonces, cada iglesia tiene una identidad, una identificación a la iglesia de los tesalonicenses. ¿Por qué? Porque se les identifica. Entonces, esta carta no va dirigida al mundo. Estas instrucciones van dirigidas al pueblo de Dios, a los cristianos, a los que han nacido de nuevo, a los que son miembros de una iglesia local. Y entonces Pablo comienza a dar una serie de instrucciones, pero su destinatario es muy específico, a los creyentes que están en Tesalónica, a los hermanos en Cristo, ¿verdad? Bueno, eso está en el capítulo 1, en el versículo 1. Ahora sí, entramos ya a la parte final. Y estamos en el capítulo 5, Primera Tesalonicenses capítulo 5. Vamos a leer los versos 12 y 13. 12 y 13. Dice aquí la Escritura, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros.
Bueno, cuando Pablo está dando estas instrucciones es porque sin duda alguna él se había percatado o le habían informado de que estaban habiendo algunos problemas en el liderazgo de la iglesia y el resto de los hermanos. Entonces, por eso Pablo les dice, a ver, hermanos, tengan paz entre el liderazgo y el resto de la congregación. Y aquí da instrucciones específicas. Bueno, ¿por qué es importante la iglesia? Aquí hay un punto pastoral y la gente no lo entiende luego, y es que Dios le provee a la iglesia, en la sabiduría del Señor, Él provee de un grupo de pastores o un equipo pastoral o de líderes, un equipo vivo, sabio y dedicado a Cristo, porque eso es, así debe ser un equipo pastoral o un equipo de líderes en cada iglesia local, en donde ese grupo de líderes sean bíblicos, sabios y dedicados al Señor. Es una bendición estar en una iglesia local. ¿Por qué? Porque Dios establece entonces un liderazgo. ¿Con qué finalidad? Bueno, básicamente vamos a resumirlo en 3 puntos. Dios establece pastores y un cuerpo de líderes para guiarnos, porque un pastor con su rebaño lo tiene que guiar. Así es que una de las funciones de los pastores es guiar, dirigir al pueblo del Señor en los caminos de Dios, en los caminos de Dios. Entonces, ese es un punto importante. ¿Por qué? Porque una de las características de las ovejas, ¿verdad?, es que las ovejas se descarrían fácilmente. No tienen un buen sentido de orientación las ovejas. Así son. Entonces Dios nos compara con las ovejas porque con mucha facilidad nos desviamos de los caminos del Señor. Nos descarriamos y nos vamos por otros puntos que no son la voluntad de Dios. Entonces Dios tiene que levantar un liderazgo pastoral sabio, vivo, dedicado al Señor para conducir, para guiar al rebaño en los caminos de Dios. Muy bien, en segundo lugar, Dios provee de sus pastores para equiparnos con la palabra de Dios, para equipar. Entonces, ¿cuáles son una de las funciones de los pastores? Busque por favor Efesios 4, versículo 11, Efesios 4, 11 y 12. Efesios 4, 11 y 12 dice aquí que, y Él mismo, Dios, constituyó a unos apóstoles, hoy diríamos misioneros, porque un apóstol es un enviado, es el que va a establecer una obra nueva. Luego Dios constituyó a los profetas, hoy diríamos que un profeta es un predicador, porque el profeta declara, así dice el Señor, en este tiempo. Y luego estableció a otros evangelistas, o sea, aquellos creyentes que tienen esa capacidad para hablar de Cristo y para guiar a la gente a los pies del Señor. Y a otros los estableció como pastores y maestros. Ahora, ¿qué hace entonces un pastor? ¿Qué hacen los pastores? Verso 12. A fin de perfeccionar a los santos, o sea, equipar, preparar a los santos, es decir, a los miembros, a los creyentes, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, los pastores están puestos para equipar a la iglesia, a fin de que cada miembro cumpla su función. A veces hay algunos hermanos pues, que tienen conceptos cerrados que no son los bíblicos y piensan que el pastor tiene que estar visitando a medio mundo. No, el pastor prepara a los creyentes para que los creyentes visiten gente nueva, hermanos enfermos, hermanos a los cuales les pueden dar un consejo, etcétera. Esa es la función. Pero se ha desvirtuado y se han equivocado muchas veces las iglesias y los hermanos pues muchas veces se concretan a escuchar y pues, que vaya el pastor y que haga el pastor y que se va. No. Las funciones de los pastores es equipar y movilizar a todo el cuerpo, a todo el pueblo de Dios. Imagínense que diga, pues solamente mi cuerpo lo único que puede funcionar es la mano, ¿y el resto para qué sirve? ¿Se da cuenta? Entonces todos tenemos una función y la función principal de un pastor es equipar, preparar, predicar, enseñar, instruir con la palabra de Dios para que el pueblo esté bien movilizado, bien alimentado, bien preparado. Y entonces la obra del ministerio. ¿Cuál es la obra del ministerio? Compartir el evangelio y hacer discípulos. Esa es la obra del ministerio. Bien, 3. Y otra función de los pastores es protegernos. Un pastor cuida de sus ovejas y les protege. ¿Cómo o de qué hay que proteger a las ovejas? Bueno, las ovejas son animalitos indefensos. No tienen mayor forma de defenderse, ¿verdad? Son de los animales más indefensos que existen en la naturaleza. Entonces necesitan de un pastor para que el pastor les proteja. Ahora, en este caso, una de las funciones de liderazgo de cada iglesia, de liderazgo de la iglesia local, es proteger a los hermanos de las falsas doctrinas. ¿Por qué? Porque
ahora y más en estos medios tecnológicos avanzados como la Internet, todo el mundo está enseñando lo que quiere y lo que piensa que es la Biblia, cuando la verdad están enseñando muchas cosas heréticas y que no tienen fundamento de la palabra de Dios. Entonces, los líderes que tenemos ya discernimiento, tenemos que alertar, prevenir y enseñar con la verdad para que no sean engañados con falsas doctrinas. Y otro asunto también es que todos estamos expuestos al ataque, a las tentaciones de Satanás, del mundo. Entonces, cuando tenemos un grupo de creyentes que velan por nosotros, bueno, pues nos pueden prevenir, nos pueden discernir cuando estamos cediendo, luchando y a punto de caer quizás en alguna tentación o alguien nos quiere engañar. Entonces, los creyentes maduros, ¿verdad?, en Cristo, pueden alertar, pueden prevenir y cuando sea necesario, pues arrebatar a ese creyente que ya el enemigo quiere que regrese otra vez al mundo. Bueno, entonces es una bendición contar con un liderazgo bíblico, sabio y dedicado al Señor. Y como alguien dijo, toda oveja necesita un pastor, sí, toda oveja necesita un pastor o líder quien esté guiándole y orando y ayudándole. Muy bien, ahora en el aspecto de los creyentes, ¿verdad? Vamos a Tesalonicenses capítulo 5, versículo 13. Entonces, aquí dice el apóstol Pablo que reconozcan o reconozcamos, versículo 12, a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Entonces, esas son las funciones pastorales. Ahora, versículo 13, ¿cuál es la respuesta de los miembros del pueblo de Dios para con ese liderazgo pastoral o para con ese liderazgo local? Dice, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Así es que, ¿cuál es la responsabilidad de los creyentes para sus pastores o para ese liderazgo? Número uno, reconocerles, ¿verdad? Porque dice aquí, ténganlos en mucha estima, reconózcanlos, respétenlos, valórenlos por su servicio. Dos, dice aquí que los tengáis en mucha estima y amor. Es decir, hay que orar por ellos, hay que apoyarles en el Señor, ¿verdad? Y en tercer lugar, dice, bueno, tengan paz entre vosotros. Es decir, hay que someterse, hay que tener una relación armónica, evitar la rebeldía, evitar las contiendas, evitar los conflictos. ¿Por qué? Porque los pastores tendremos que dar cuenta de las ovejas. Hebreos capítulo 13, por favor. Hebreos 13, verso 7. Hebreos 13, 7 dice aquí, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Se da cuenta? Entonces, acuérdense sus pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Entonces, un pastor tiene que ser ejemplo y debe tener una fe sana en el Señor para que se le pueda imitar, ¿verdad? Y seguir. Ok, y tenemos en el versículo 17, ahí mismo, Hebreos 13, 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso. Bueno, todos los pastores un día tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo y rendirle cuentas por cada miembro de esa respectiva iglesia local. No de todos los miembros de todas las iglesias, no, sino de esa iglesia local. Entonces es un gran privilegio pastorear, pero también es una gran responsabilidad porque un día estaremos delante del Señor y Él nos pedirá cuentas de sus ovejas, porque son las ovejas del Señor. Así es que, por eso, mis hermanos, necesitamos orar mucho por los pastores, que Dios nos o los haga sabios, ¿verdad? Y temerosos del Señor. Ok, vamos ahora en penúltimo lugar, en quinto lugar. ¿Por qué es importante la iglesia? Bueno, porque es por medio de otros creyentes, ahora aquí hablamos ya de todo el pueblo de Dios, es por medio de otros creyentes que se nos afila. Para ser eficaces, te voy a explicar esto. Para ser eficaces tenemos que ser afilados. Dice la Escritura, hierro con hierro se aguza. Ahora, estamos ahí en Tesalonicenses capítulo 5 y Pablo habla ahora al resto del pueblo, de los creyentes. 5:14. También os rogamos, hermanos. Aquí obviamente están incluidos los pastores, pero aquí va en general a todos los miembros. Os rogamos, hermanos, que dice básicamente tres cosas. Que número uno, amonestéis a los ociosos,
que alentéis a los de poco ánimo y que sostengáis a los débiles. Ajá. Entonces, esto que tiene que ver y la importancia de la iglesia local. Bueno, por lo menos aquí hay 3 categorías que Pablo clasifica y dice, hay hermanos ociosos, hay algunos hermanos desanimados y hay algunos hermanos débiles. ¿Qué hacemos con esos hermanos? Bueno, la instrucción de Pablo es muy clara, no podemos dejarlos así. Por eso es la importancia. Y así es la familia. Cuando vemos que, por ejemplo, algún miembro en la familia no anda bien, en cualquier aspecto, que usted los deja así, que anden indefinidamente, ¿verdad que no? Algo se tiene que hacer. Hay que hablar para corregir y para mejorar. Ahora, aparte ahí, por favor, y quiero ir a este versículo de Proverbios 27, 17. Lo mencionaba de que a través de la iglesia los creyentes tienen que afilarse, sacarse filo los unos a los otros. Y ahorita lo vamos a ampliar. Proverbios 27, 17 dice aquí, hierro con hierro se aguza, o sea, se afila. Y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Ahora, este es un punto muy importante, mis hermanos. Cuando nosotros no tenemos un grupo de hermanos de esa familia espiritual, todos tenemos puntos ciegos en la vida, errores, y que a veces no somos muy conscientes de ellos, ¿verdad? O no somos conscientes, pero estamos cometiéndolos y a veces estamos dañando a otros, o a veces estamos cometiendo ciertos descuidos, lo que sea, y no nos percatamos todavía conscientemente de eso, pero estamos afectando a terceros. Entonces necesitamos, y en este caso Dios en su sabiduría provee de un cuerpo local, de una iglesia, para que esos hermanos se ocupen de afilarnos. ¿Por qué? Porque como un cuchillo, si lo deja usted a la intemperie, pues poco a poco se va oxidando y con el uso va perdiendo su eficacia, ¿verdad? O un hacha. Entonces, cuando a un hacha se le acaba el filo y le está dando al árbol y no tiene, pues no se trata de pegarle más duro al árbol, se trata de afilar nuestra vida. Muchas veces queremos con gritos, con manipulación, con muchas cosas, ganar o ser eficaz en tal o cual asunto. No, más bien lo que hay que hacer es sacarle filo, y en este caso esto es lo que significa, que otros hermanos, un hermano o una hermana, otros creyentes en la fe, cuando converso con ellos, ellos por amor me van a instruir, y también cuando están detectando que algo está incorrecto en mi caminar con el Señor o con los demás, me van a instruir y me van a confrontar en amor. Es una confrontación en amor y es por bien de uno y es por hacer la voluntad de Dios, y a fin de cuentas, entonces, aunque a veces no nos gusta cuando nos dicen algunas verdades, pero es necesario, porque solamente la verdad puede traer libertad a la gente. Entonces, dice el apóstol Pablo, Dios da a otros hermanos en Cristo para que nos ayuden mediante la corrección, para mejorar. O sea, somos corregidos para mejorar. Ese es el punto. Somos corregidos no para hundir, no para denigrar, somos corregidos para mejorar. Ese es el enfoque, por eso dice en amor. Tenemos que corregirnos en amor para que mi hermano en Cristo mejore, supere esas deficiencias, supere esos conflictos personales que tiene y vaya pareciéndose cada vez más a Cristo. Así es que, regresando a Tesalonicenses, dice el apóstol Pablo, mis hermanos, les rogamos que, ahora esta es una labor de unos a otros, mis hermanos. No es nada más el liderazgo, aquí ya toda la iglesia tiene que aprender a intervenir en esa edificación mutua. A los ociosos, ¿qué hay que hacer con ellos? Amonestarles. Amonestarles. Ahora, ¿qué significa la palabra ocioso? Bueno, la palabra ocioso significa alguien apático, alguien perezoso o alguien mezquino, inclusive. Una persona ociosa es una persona que está desordenada. Desordenada. Entonces, qué interesante que aún en la iglesia hay algunos hermanos que, como veíamos anteriormente, comienzan a descuidarse y se vuelven ociosos. Ociosos, ¿sabes? Están haciendo algo que edifique, o a veces en la vida de la iglesia hay creyentes pues que solamente piensan que el único compromiso es escuchar la Biblia. No. Como creyentes ya vimos, Dios nos da dones, nos da talentos, nos da un lugar y una función para que le ejercitemos, porque cuando ejercitemos esos dones y esas funciones es cuando crecemos. Hay desorden en un creyente cuando por no ejercitar y por no tener un oficio, pues no está teniendo mayores ingresos, y hay creyentes que también, aparte con una actitud mezquina,
andan en desorden cuando no están ofrendando, cuando no están aportando tampoco para el pueblo. Entonces, esos creyentes ociosos que quieren vivir bajo la ley del mínimo esfuerzo, pues hay que corregir, ¿verdad? Dos, a ellos hay que amonestarles. Ajá. Obviamente significa alertarles, advertirles de las posibles consecuencias, ¿verdad? Porque si persisten en esa ociosidad, se pueden volver creyentes amargados y entonces comienzan a contaminar al resto del cuerpo de Cristo. Así es que para ellos la amonestación en amor, pero a fin de cuentas hay que hablar y hay que guiarles. Ok, para los creyentes que están desanimados, ¿verdad? Dice aquí Pablo a los de poco ánimo, a esos creyentes ¿qué hay que hacer? Alentarlos. Es decir, hay que animarlos. Porque hay creyentes desanimados, hay creyentes con temores, hay creyentes con X situación. Y están simplemente ahí como sin fuerza, ¿verdad? Y no tienen el ánimo, la motivación. Entonces dice el apóstol Pablo, hermanos, a ellos aliéntenlos. O sea, anímenlos. ¿Cómo animamos a un creyente desalentado? Con las promesas del Señor. Con las promesas del Señor. Guiándole a la fidelidad de Dios, guiándole al amor, a la soberanía, hablando de quién es el Señor, recordándole todo eso, pero hay que alentar y animar a esos creyentes que están pasando por una etapa de desánimo. Ok, y a los débiles, dice aquí, que sostengáis a los débiles. ¿Quiénes son los débiles? Son los débiles en la fe. A los débiles en la fe hay que sostenerles. ¿Qué significa un débil en la fe? Bueno, puede ser un creyente que cede fácilmente a las tentaciones, puede ser un creyente que está luchando con algunas cuestiones personales y no logra levantarse y no logra vencer tal actitud, tal tentación, tal forma de pensar, no tiene la disciplina. Bueno, a esos hermanos que caen fácilmente, que con cualquier cosita van por aquí y van por allá, hay que sostenerles. ¿Cómo los sostenemos? Bueno, apoyándoles en oración, apoyándoles con un discipulado personal, apoyándoles y animándoles para que hagan un compromiso firme con Cristo y estar al pendiente de ellos. Así es que aquí están esos aspectos los unos a los otros y todos nos encontramos a veces en una de esas cuestiones, pero qué bendiciones cuando un cuerpo de Cristo se ocupa de eso, ¿verdad? De o bien amonestarnos, alentarnos o sostenernos en el Señor. Bien, y finalmente, ¿por qué es importante la iglesia? Bueno, es importante y vamos a ver algunos puntos de el último punto en cuanto a por qué es importante a la iglesia. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 en adelante. Versículo 16 en adelante. Bueno, ¿por qué es importante la iglesia? Porque es en el contexto de la iglesia local que aprendemos a ejercitar las siguientes prácticas. Hay que ejercitar estas prácticas que vamos a ver a continuación muy brevemente. ¿Por qué? Porque estas prácticas van a darnos fortaleza, fortaleza espiritual y van a ayudarnos a cumplir nuestras responsabilidades ante Dios, ante el Señor. Entonces, estas prácticas son prácticas positivas que van a reforzar, ¿verdad?, nuestra fe, van a reforzar nuestra confianza, nuestro caminar en Cristo y nos van a fortalecer. Ahora, todo esto es, mis hermanos, dentro del contexto de la iglesia local. Ahora, por eso es muy importante que, aun a pesar de esta contingencia, de este confinamiento que estamos teniendo a nivel mundial, usted no se desvincule de la iglesia, no se desconecte del cuerpo de Cristo, porque si usted se desconecta, si usted se desvincula, si usted dice, pues no necesito de la iglesia, ya soy salvo, aunque hay que ver si de veras es salvo, ¿verdad? Y usted dice, no necesito del cuerpo de Cristo, a ver, permítame tantito. Decir que no necesita del cuerpo de Cristo es decir que no necesita de Cristo. Entonces, qué importante es entender todos estos factores que acabamos de ver del por qué es importante. Y ahora concluimos con estos aspectos positivos. ¿Por qué? Porque la iglesia nos va a ayudar a practicar. Estas son prácticas, tiene que ser ya algo constante en el caminar del creyente. Verso 16, comenzamos con esta primera práctica. Ok, estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. Ahora, usted ve a la mayoría de las personas y la verdad no tienen gozo. Obviamente no tienen gozo de Cristo porque no son cristianos. Pero ¿cuánta gente puede decir que es feliz o que goza realmente de una paz duradera?
La gente está muy preocupada, está muy desanimada, está muy incierta, está muy angustiada, está muy iracunda, o sea, con toda una mezcla de emociones. En depresión, en miedo, en ansiedad y con mal humor, pues obviamente que no puede tener el gozo del Señor. Entonces, cuando estamos dentro de la comunión de la iglesia y estamos siendo expuestos con la palabra de Dios, vamos entonces recapacitando y entendiendo, Señor, tú no quieres que yo como tu hijo, como tu hija esté viviendo con miedo, con incertidumbre, con angustia, de mal humor, no, etcétera. Tú quieres, Señor, tu gozo, ¿verdad? Que yo esté disfrutando de tu gozo. Ahora, ¿de dónde viene el gozo de Dios, mis hermanos? Bueno, viene de esa relación con Dios. El gozo de Dios usted no lo puede adquirir aparte de Dios, porque es de Él. La fuente del gozo es Dios. Entonces, cuando usted está en comunión con Dios, el gozo viene a su vida, porque eso es uno de los atributos que el Señor nos comparte, su gozo, su alegría. Y esto es muy independiente, mis hermanos, de cómo estén las circunstancias, porque el gozo del Señor no depende de si las circunstancias son buenas o son malas, de si amaneció nublado o se amaneció con mucho sol, no. Independientemente de las circunstancias, el gozo es algo interno que Dios nos da. Es la respuesta que tenemos, ¿verdad? Que viene del Espíritu Santo al confiar en que Dios es amor, en la providencia del Señor, en su sabiduría y en su poder. El gozo del Señor. Entonces, como iglesia, los creyentes tenemos que cultivar el gozo. 2, en segundo lugar, vamos al versículo 17, la segunda práctica, orad sin cesar. Y aquí, ¿qué significa esto? Bueno, significa entender que la oración, sí, debemos de tener un tiempo específico, cada quien, ¿verdad? En el momento que usted guste, pero la oración sin cesar tiene que ser ya una actitud constante, un estilo de vida, es decir, en donde estamos conscientes todo el tiempo de la bendita y poderosa presencia de Dios. Orad sin cesar significa estar en comunicación constante con Dios. Usted está platicando con Dios a lo largo del día y en cualquier parte, porque usted está en una actitud de oración. Ahora, aquí hay un versículo que a mí me encanta, y es lo que este creyente como Epafras, Colosenses 4:12, Epafras. Y ojalá que cada uno de nosotros pudiéramos ser, mis hermanos, como Epafras, ¿verdad? Está aquí y Pablo lo describe a este miembro de esta iglesia de Colosas. Colosenses 4:12, dice Pablo, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros. En sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Aquí está algo que usted puede decir, bueno, oye, ¿qué voy a estar orando? Pues aquí tenemos un ejemplo de qué podemos pedir y de qué debemos pedir. No solamente por situaciones, por cosas, por circunstancias, sí, pero también tenemos que orar por gente. Y aquí dice Pablo, Pablo está orando por ustedes, ¿verdad? Para que ustedes sean creyentes firmes, perfectos, o sea, maduros, completos en todo lo que Dios quiere. Esta es la oración sin cesar y debiésemos de estar orando así, mis hermanos, los unos por los otros. Muy bien, vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 18. En tercer lugar, otra práctica, ¿verdad? Para crecer en la gracia. Verso 18, dad gracias en todo. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No dice Pablo, dad gracias por todo, ¿verdad? Porque no vamos a dar gracias por un accidente, ¿verdad? No, es en todo. ¿Cuál es la diferencia? En todo. Bueno, en que a pesar de que quizás tuvimos una situación muy difícil, quizás hasta un accidente, bueno, le damos gracias a Dios porque Dios va a usar aún esa adversidad para nuestro bien. Dios va a usar aún ese problema, aún ese conflicto, aún esa necesidad para bien, porque esa es la promesa del Señor, que Dios hace que todas las cosas ayuden bien, amamos a Dios. Así es que dar gracias a Dios. Mientras el mundo se está quejando por todo, los creyentes tenemos que aprender a ser agradecidos con Dios. Bien, en cuarto lugar, vamos ahora al versículo 19. Dice Pablo, no apaguéis al Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo es la fuente de todo el poder para un creyente. Sin el Espíritu Santo es imposible vivir la vida cristiana. Entonces, pero al Espíritu Santo podemos o apagarle o entristecerle.
Ujú. Se le entristece. ¿Cuándo se entristece al Espíritu Santo? Cuando hacemos algo malo, cuando pecamos a sabiendas de algo. Entonces el Espíritu Santo se entristece. No se va, pero se entristece, está contristado. ¿Y cuándo se apaga al Espíritu Santo? Bueno, según el contexto, se apaga al Espíritu Santo cuando dejo de hacer lo bueno. ¿Sí? Entonces están aquí los dos puntos. Se entristece al Espíritu Santo cuando hago algo malo, cuando peco, lo entristezco. Pero lo apago cuando dejo de hacer lo bueno. Por ejemplo, cuando no oro, cuando no leo la palabra, etcétera. ¿Y qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Verdad? Cuando me desvinculo de la iglesia de Cristo, cuando me pretendo desconectar, no estoy teniendo comunión con la iglesia, estoy apagando al Espíritu Santo. Así es que la exhortación es muy clara, no apaguéis al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué significa esto? Vive lleno del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo te llene todos los días. Y ese es un mandato, sed llenos del Espíritu Santo. Déjenme preguntarle ahorita, ¿cómo está usted? ¿Está usted ahorita lleno del Espíritu Santo? ¿O lo está entristeciendo o lo está apagando? Bueno, haga algo al respecto. ¿Y qué tiene que hacer? Bueno, estar a cuentas con Él y decirle, Santo Espíritu, llena mi vida, toma el control de todo mi ser. Bien, y vamos al versículo 20. No menospreciéis las profecías. Ahora, en ese entonces, estaba en transición, había profecías de Dios, sí, porque todavía no estaba completo todo el Antiguo Testamento, entonces Dios estaba revelando, dando sus revelaciones a esos profetas. Pero una vez que se concluye de escribir el Nuevo Testamento, no necesitamos ya nuevas profecías. Las últimas profecías están en el Apocalipsis. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Diríamos, no menospreciéis la palabra de Dios. ¿Ah? Ese es el punto, es decir, responde a lo que la palabra de Dios te está instruyendo. Si estás escuchando que la Biblia te está enseñando en tu lectura personal, en un discipulado, bueno, pues haz algo. O sea, obedece lo que estás aprendiendo de la palabra de Dios. No la menosprecies. ¿Ah? No te olvides, no le des mínima importancia, porque Dios nos habla a través de su palabra y nos alerta. Bien, y versículo 21, examinadlo todo, retened lo bueno. Ahora, aquí hay una relación. ¿Cómo voy a saber examinar bien las situaciones de la vida? Tomar decisiones sabias, conociendo la palabra. Si usted no conoce la palabra de Dios, usted no le va a ser muy difícil examinar o discernir. Ya no solamente entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo mejor. ¿Verdad? Entonces, tenemos que aprender a discernir a través de la verdad divina para que el mundo no nos confunda con sus argucias, con sus mentiras, con sus engaños. Y finalmente, hermanos, una práctica que tenemos que llevar a cabo está en el versículo 22 y 23. Absteneos de toda especie de mal. Absteneos de toda especie de mal. O sea, no le estés dando cabida a pequeños pecados, a las pequeñas zorras, porque esas pequeñas zorras se pueden comer todo el viñedo. Absteneos de toda especie de mal. Y concluye aquí el versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. O sea, ¿quién nos va a dar la capacidad para obedecer y vivir de manera santa? Dios. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Él, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces, este último punto es mantener una vida santa. ¿Por qué? Porque el Señor viene y Él quiere encontrarnos entonces en esa vida de santidad. Bien, ¿qué tan importante es la iglesia? Lo acabamos de ver. Y en conclusión, yo espero que usted esté entonces bien integrado y busquemos las formas de que, a pesar de que ahorita no podemos reunirnos los domingos en el templo, etcétera, bueno, busquemos la manera, mis hermanos, de estar en contacto, de estarnos llamando por teléfono, de estar orando unos por otros, de enviarnos mensajes de texto, o sea, pero no perder la comunicación, el interesarnos los unos por los otros y orar los unos por los otros para que la iglesia, el cuerpo de Cristo y la iglesia local en este caso, seamos una iglesia sana, santa, una iglesia ferviente y llena del Espíritu Santo. Oramos, mis hermanos, y luego les comparto algunos anuncios. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque tú has establecido y fundado tu iglesia, Señor. Permítenos entender esto, la importancia de
estar firmes en una iglesia, Señor, servirte, crecer y ser de bendición a otros creyentes. Bendice a todo tu cuerpo en todo el mundo, Señor, y bendice a cada iglesia local, fortalécela, a sus pastores, a sus líderes, a todos los miembros que la conforman. Guárdanos de todo mal. Ayúdanos a mejorar, Señor, a hacer a un lado aquellas cosas que no están bien, que uses a otros creyentes para exhortarnos, para alentarnos, para amonestarnos, Señor. Porque a fin de cuentas buscamos tu gloria y que como cuerpo y como iglesia local estemos maduros y comprometidos contigo, que seamos firmes y fieles. Gracias, Padre, por tu palabra y permítenos practicar estas instrucciones que tú nos has dado el día de hoy. Esperamos tu pronta venida, Señor Jesucristo, rogándote que nos encuentres haciendo tu voluntad. Lo rogamos todo esto, Padre Santo, para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.